Muy bien, vamos a seguir con la unidad, los ataques contra la iglesia. La clase anterior estuvimos viendo cómo se profetizó que iba a venir persecución contra la iglesia. Vimos la categoría de persecuciones regionales. Vimos otra categoría que denomina la persecución nacional que aconteció específicamente en Roma. En esta clase vamos a ya concentrarnos más, ¿verdad? A lo que el libro de Apocalipsis enseña de la persecución que iba a venir sobre la iglesia, ya hablando, hermanos, colectivamente o bajo el imperio romano. Entonces, noten ustedes, vamos a ver las persecuciones romanas, la persecución imperial específicamente, podemos nosotros hablar de esto. Y lo que quiero que vean ustedes, hermanos, porque vamos a entrar a los diferentes emperadores, donde se concentró más que todo los ataques a la iglesia, y no voy a entrar realmente casi en nada de detalle qué es lo que está aconteciendo en estas diferentes provincias o ciudades del Imperio Romano. Por eso, como dije en la clase anterior, ustedes tienen el libro de Fox, de los mártires. Ahí describe claramente los sufrimientos, las torturas, ¿verdad?, horribles que pasaron los cristianos. Si fuera una clase de la iglesia, entonces, animo a ustedes, ¿verdad?, de que si enseñan la historia de la iglesia en una congregación, ustedes hablen de estas persecuciones y descríbanla, lo que está pasando. En esta clase, por supuesto, es una clase más extensiva y más general. No es tanto relacionada, ¿verdad?, con las persecuciones. Si nos quedásemos, ¿verdad?, en cada persecución y quiénes son los que sufrieron y todo eso, pues se llevaría mucho tiempo. Pero para una clase en la iglesia, hermanos, sería magnífico. Y otra vez, poniendo énfasis en que se necesita el apoyo de 3 ingredientes en la vida cristiana para poder sobrevivir las tentaciones y las pruebas, que es un apoyo fuerte a la palabra de Dios. Apoyo fuerte quiere decir que uno estudia la palabra de Dios, pero también le enseña. No es suficiente. No es suficiente decir, yo conozco la palabra de Dios y sé suficiente para poder ir al cielo. Es posible eso, pero las probabilidades que no llegue una persona al cielo, dependiendo nomás de lo que aprende y escucha, es muy baja las probabilidades. Por eso muchos dejan la iglesia. Por eso no hay muchos miembros en las iglesias que están por 2 años, 3 años, 20 años y dejan la iglesia. Yo he hecho análisis, hermanos. He hablado con personas que han dejado la iglesia y me he dado cuenta que esos son los 3 ingredientes que faltaron. Si se deja de estudiar o se depende únicamente de lo que se estudia para que la fe esté fuerte, las probabilidades son bajas de ser fiel. Pero cuando uno aprende la palabra de Dios, la estudia y la practica, con el simple hecho de decir para ser fiel cuando vengan las tentaciones y la prueba, eso, hermanos, sería suficiente. No para que sean maestros en una universidad enseñando Biblia en las universidades cristianas o en los institutos bíblicos o en las escuelas de predicación, que sería muy bueno. Yo estoy hablando de aprender la palabra de Dios,
practicarla para mantenerme fuerte, un apoyo, ¿verdad? En ella para poder vivir, ¿verdad? Bajo toda circunstancia que me pueda dar el diablo. Y luego, hermanos, otra vez, yo digo la aceptación, fíjense cómo voy a decir esto, la aceptación del apoyo del Espíritu Santo. Es una cosa decir yo tengo el Espíritu Santo. Y yo creo que todos creemos, ¿verdad? Porque después que nos bautizamos, sabemos que se nos dio el Espíritu Santo. Y uso yo la aceptar en el sentido de aceptar que el Espíritu de Dios me apoya, como dice Romanos capítulo 8, versos 28 en adelante, de que gemimos, estamos allí, del verso 32 en adelante, gemimos, estamos ahí, hermanos, sufriendo, no sabemos cómo pedir, dice, pero el Espíritu Santo intercede. Tengo que aceptar eso, que cuando vengan situaciones en la vida, el Espíritu de Dios me va a ayudar. Y luego, hermanos, otra vez, no conozco yo a Jesucristo y su fisiología. No sé ni qué alto estaba, no sé si hablaba rápido, si hablaba lentamente, no sé si tenía una voz bien fuerte, bien suave. Yo no sé nada de eso y no me interesa. Lo que me interesa que Él vivió aquí. Dijo que Él era Dios, lo mostró por la Biblia, lo mostró por sus enseñanzas, lo mostró por los milagros que hacía. No hay ninguna duda. Él es Hijo de Dios, Él es Mesías, Él es Dios aquí en la tierra y se fue, ¿verdad? Al cielo. Tengo, hermanos, que estar bien convencido de eso, porque si estoy convencido de eso, entonces cuando Él dice ser fiel, ser espiritual, de los malos que van a la condenación, de no dejar ser llevados por falsas doctrinas, que es más de decir yo hice esta actividad, yo hice estos milagros, pero no lo confesamos, no lo seguimos. Si yo no estoy bien convencido, hermanos, que Jesús es alguien que realmente existe ahí delante de mí, no lo puedo tocar, no lo puedo ver, pero tengo que irme más allá de la imaginación. ¿Ven lo que dije? Irme más allá de la imaginación. Yo no me imagino a Jesucristo. Cuidado con los ateos y los posmodernistas, porque dicen, ¿tú te imaginas a Jesucristo? ¿Cómo es? Y uno dice, sí, yo me imagino. No, yo no me imagino. Yo tengo a Jesús como una realidad. Tiene que ser una realidad. Hay dos realidades, científicamente, o vamos a decir, uno no lo aceptan, pero ya se ha probado que hay dos realidades científicamente hoy en día. Hay la realidad física y hay la realidad que no es física. Entonces, todavía hay debate sobre esto, pero por lo menos hay evidencias que hay algo más de lo físico. Eso sí, hay pruebas, ¿verdad? Entonces, si esa es una verdad probada así de esa manera, y no todos la aceptan, pero grandes hombres científicos, filósofos han llegado a ese punto, entonces yo puedo ver, ¿verdad?, a Jesucristo como una realidad. No me estoy imaginando cómo fue Jesús. No me estoy imaginando. Lo veo como una realidad. Yo puedo ver, hermanos, realidades que no se ven materialísticamente, ¿verdad? Entonces, esos tres ingredientes vamos a estar viendo, hermanos, mientras vamos a pasar aquí algunas de las diapositivas en cuanto a los diferentes emperadores y donde se estaban concentrando las persecuciones. Ok, vamos a ver, entonces, ahí
la persecución imperial, Domiciano. Ahí comienza, hermanos, el cumplimiento de Apocalipsis. El año 85 es la fecha que yo pongo para la persecución de Domiciano. Otros ponen el 81, no hay para mí problema. Mis investigaciones dicen más o menos 83, 85. Y se concentró más que todo Domiciano, hermanos, en Asia. Especialmente sabemos en las iglesias de Asia Menor, de Asia. Entonces, cuando hablamos de Domiciano, estamos hablando de la primera persecución y se concentró ¿dónde? Específicamente en esas iglesias que se mencionan en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Si ustedes, otra vez hermanos, quieren seguir estudiando lo que aconteció allí, quién murió, pues vayan al libro de Fox, ¿verdad? Lo voy a estar repitiendo, porque es un libro muy bueno, ¿verdad? Para ver la fidelidad de estos cristianos. Ok, comenzó primero por la profecía específica de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis. Y luego, hermanos, el libro de Apocalipsis, por supuesto, habla a las 7 iglesias, pero mientras va estudiando uno el libro de Apocalipsis, se da cuenta que el dragón que se menciona allí, ¿verdad? El falso profeta, la bestia, estas entidades apocalípticas que están en el libro, identifican que la persecución comenzó allí en Asia, pero se iba a extender para diferentes partes del imperio romano. Entonces, aunque específicamente comenzó la de Domiciano ahí en Asia, también, hermanos, se extendió, como vamos a ver. Ahora noten ustedes, enseguida tenemos la persecución de Trajano y también Adriano, porque cuando Trajano, hermanos, dejó de ser emperador, Adriano siguió con las persecuciones. Asia, Siria y Roma, como del año 108 al 118, del 108 al 118 es cuando vemos las persecuciones de Trajano y de Adriano. Otra vez, notaron ustedes, hermanos, que primero estaba en Asia, ¿verdad? La iglesia está creciendo y quiero que vayan notando ustedes esto, porque uno de los puntos, ¿verdad? Cuando hay apoyo en la palabra de Dios, apoyo en el Espíritu Santo, apoyo de la realidad de Jesucristo, el cristiano, hermanos, no se esconde de los problemas del mundo, sino más que todo sigue proclamando aquello que él creó, ¿verdad? A pesar de que le van a quitar la vida. Entonces primero vemos a Asia y luego ahora estamos viendo ¿dónde? En Roma. Ahora hay persecución y está muriendo la gente, ¿verdad? Ya hay un edicto que todo cristiano debe morir y hay requisitos para personas cristianas, ¿verdad? Que quieran ser libradas de pena de muerte. Había los requisitos de adoración al emperador, adoración en ciertos templos, era la manera. No vemos muchos practicando eso. Lo que sí vemos es que cuando hay una persecución en cierta región, quiere decir que la iglesia está creciendo. Ahora está en Asia, ahora hay persecución en Roma, quiere decir que está creciendo allí. Y el imperio romano, ¿qué quiere hacer? Aplastarla, debilitarla, quitarla completamente. Y vemos que en Siria también hay persecuciones bajo Trajano y Asia. Entonces la iglesia, hermanos, en lugar de haberse asustado, atemorizado del libro de Apocalipsis, se preparó bien
fuerte. Y por eso está ganando mucho territorio espiritual, vamos a decir, la iglesia. Ahora noten ustedes, Marco Aurelio, hermanos, es otro emperador bajo la persecución imperial. Marco Aurelio comenzó su persecución en el 161. A veces son de años, a veces son de meses. La que duró más adelante vamos a ver de 10 años. Se concentró en Asia, en las Galias o Francia moderna, en Roma y también Austria. Ahora, según ven ustedes el mapa allí, ¿se fijan ustedes, hermanos? Lo interesante, que ahora se está extendiendo la iglesia ¿para dónde? Para el norte. Yo no sé, yo veo algo interesante. Cuando estudié la historia de Roma, porque el Imperio Romano, hermanos, anda tratando de conquistar y se está extendiendo, está teniendo batallas en diferentes lugares. Y uno de los lugares que quería conquistar mucho, especialmente a Aurelio, Marcos Aurelio, era el norte. Entonces, parece que el Imperio Romano va tratando de destruir o conquistar naciones físicamente, y la iglesia, ¿qué está haciendo? Haciendo lo mismo. El punto es que la iglesia, no hay muchos datos históricos, pero mi investigación dice que la iglesia está ganando más territorio que el Imperio Romano. Porque el Imperio Romano, cuando va con los bárbaros, se confronta ahí y no puede a veces con ellos. A veces los conquista y a veces no. Y luego más adelante vamos a ver que regresan otra vez. No los pudieron dominar. Pero la iglesia entró ahí, hermanos, y ciudades completas se las ganaba sin levantar la espada. Ahora que está viendo el Imperio Romano, sea Aurelio, porque Aurelio, hermano, fue severo. Siempre me pregunté yo por años, ¿por qué era tan malo Aurelio con los cristianos? Creo yo, esto es ya mi interpretación personal de la historia, que él vio que los cristianos estaban ganando terreno y el Imperio Romano no, y quiso aplastarlos. Y ahora vemos ahí, hermanos, las persecuciones que están aconteciendo allá. Noten ustedes, hermanos, que cuando el mundo se opone a nosotros, nosotros nos ponemos más fuertes, no nos ponemos más débiles. Y es lo que estamos viendo aquí. Tenemos que estar persuadidos, ¿quién es el rey? ¿Marco Aurelio o Jesucristo? Y si yo estoy persuadido y mi apoyo es Jesucristo, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, hermanos, vamos a ganar cualquier ataque que venga en este mundo. Ok, vamos a ver enseguida. Tenemos la persecución imperial de Severo. Severo se concentró más en Egipto, Roma, todavía las Galias, Cartago y Antioquía. Se concentró mucho en las Galias y vemos otros emperadores haciendo lo mismo. En el 192, otra vez, la iglesia se está extendiendo en diferentes partes del mundo. Y lo que está aconteciendo es que el Imperio Romano, yo veo, hermanos, a los emperadores bien, yo veo a ellos observando el crecimiento de la iglesia. Y si recuerdan ustedes en sus estudios, muchos emperadores llegaron al punto de pensar que la iglesia era un riesgo militar, vamos a decir, ¿verdad? Un riesgo de seguridad del Imperio Romano. En otras palabras, el Imperio Romano puede pasar por falta de seguridad, de estabilidad militar, estabilidad
de lo que es Roma en lo geográfico y en lo físico por los cristianos. Y por donde quiera que andan predicando los cristianos, se están estableciendo, hermanos, iglesias. Y no es nomás uno o dos que se están convirtiendo ciudades. Cuando el imperio ve eso, los emperadores ven eso, entonces lo que están pensando es más difícil ahora conquistar. Una es conquistar a naciones, pero si hay alguien que está tratando de ganarse, ¿verdad?, con enseñanzas especialmente que están en contra del imperio romano en las cuestiones religiosas, pues tiene que batallar con dos fuerzas. Está batallando con fuerzas humanas de otras naciones, pero está batallando, hermanos, con fuerzas divinas por medio de la iglesia. Por concentrarse tanto en atacar a la iglesia y no poder, hermanos, aplastarla, destruirla, lo que pasó para mí es que el imperio romano dejó de concentrarse en conquistar otras naciones. Es que la iglesia, hermanos, el poder de Jesucristo, la iglesia, el propósito de la iglesia le quitó la fuerza militar, la fuerza de dominio, control al imperio romano. Y no sabían ni qué hacer. No lo pudieron hacer a la fuerza. Severo lo trató, Domiciano lo trató, Marco Aurelio lo trató, Trajano lo trató y no pudieron. Y tampoco Maximinio es el que sigue, noten ustedes. La persecución imperial de Maximino ahora está en Asia, debe de estar en las Galias, realmente donde dice Austria, allí es un poquito más a la izquierda, y Alejandría, en el año 235. Las regiones son de Maximinio. Bueno, vamos a regresar aquí, porque estamos viendo dos mapas. Ok. Quiero que regresen al de Severo. Ya vimos las Galias, Roma y Austria. También se incluye un poquito, hermanos, de Antioquía. En estas, lo más importante es donde se está extendiendo la iglesia y cómo es que está tratando de dominar. Cuando vemos a Severo, entonces es Egipto, Roma, Galias, Cartago y Antioquía. Ese es Severo. Cuando hablamos del emperador Maximino, estamos hablando de Capadocia, Austria y Alejandría. Capadocia, Austria y Alejandría. Ahí está, Austria, Capadocia y Alejandría en Egipto. No, se regresa, noten ustedes, hermanos, la persecución ¿a dónde? A Asia, ¿verdad? Regresa a Asia. Ahora se ha extendido hasta Egipto y sigue allá en las Galias. Decio es el que sigue. Decio, hermanos, sigue sus persecuciones en Roma, Sicilia, Egipto, Alejandría, Creta, Asia, Antioquía y Jerusalén. Otra vez, noten que Asia, hermanos, siempre pasó por persecución, ¿verdad? Por eso dije hace momento que
cuando hablamos de Apocalipsis, de las 7 iglesias, aunque Domiciano comenzó la persecución ahí y luego se extendió por todo el imperio romano, siempre Asia, todo este periodo está pasando por persecución. Hay poco tiempo histórico donde Asia no pasó por persecución. Más adelante vamos a ver bajo Antonio Pío, ¿verdad? No hubo persecución, gracias a Dios por los apologistas, como vamos a ver más adelante. La iglesia gozó un poco de paz. Ok, el emperador que sigue es Valeriano. Valeriano. Él vino, hermanos, a concentrarse más que todo en Roma, Cartago, Norte África y España. Cuando lean ustedes en los comentarios, y aún en la Biblia, ¿verdad? Norte África, estamos hablando de más que todo de Cartago, que fue una ciudad principal de los cristianos ya para el segundo siglo y tercer siglo. Entonces ahí está la concentración. España, hermanos, ya la iglesia está creciendo rápidamente allá. Para el 257, que se hace, ¿verdad?, notorio de que todos aquellos que son cristianos, otra vez, se les tiene que justiciar. Muchos son perseguidos ahí, otros son enviados a Roma para pasar un juicio, vamos a decir, estatal. Ok, a veces la persecución es no por todo el imperio, pero lo que quiero que noten ustedes, hermanos, que cuando ven ustedes una persecución en cierta región, en cierta parte del mundo, quiere decir que el imperio romano vio amenazas allí. Entonces, por eso España, ¿verdad?, viene a sobresalir en este caso. Hay otro emperador, vamos a ver, Aureliano, 275, como 5 años, al 280 después de Cristo. Otra vez vemos Roma, las Galias, Francia moderna y Gran Bretaña. Todavía es más al norte de lo que ven ustedes allí en el mapa, para que vean ustedes, hermanos, hasta dónde se está extendiendo el cristianismo. Y otra vez, ¿por qué envía el emperador romano a perseguir y a hacer daño a la iglesia tan una distancia al norte, lejos? Otra vez, hermanos, ve a la iglesia como una amenaza. Está conquistando más que el imperio romano y desafortunadamente, hermanos, por concentrarse de pelear con fuerzas divinas, vino a perder, por supuesto, sus fuerzas físicas, hablando generalmente del imperio romano. Por último tenemos la persecución imperial de Diocleciano. Duró como 10 años esta persecución, del 302 al 313, más o menos. Sí, hermanos, se propuso, aunque otros emperadores habían tenido la misma propuesta de destruir la iglesia, sí estaba enviando órdenes, ejércitos por todo el imperio, todas las provincias romanas. Según sabemos la historia, Diocleciano quiso perseguir la iglesia y destruirla. Por eso ven ustedes ahí en la pantalla, ¿verdad?, las diferentes provincias del imperio romano. Ahora, otra vez, ¿qué me dice eso? Porque ya vamos a terminar, hermanos, con la persecución imperial. Desde el inicio que Jesús dijo que iba a haber persecución, y la vimos ya regionalmente, la vimos nacionalmente y la vimos
imperial, por medio del imperio. Jesús, hermanos, fue directo de decirle a los cristianos que iba a ser un sufrimiento, iba a ser tribulación. Los apóstoles Pedro y Pablo hablaron, ¿verdad?, que el tiempo iba a ser corto, iba a pasar la iglesia por experiencias que nunca ninguna, ¿verdad?, grupo, ¿verdad?, había pasado sin levantar, hermanos, armas. Por supuesto, los judíos en el Antiguo Testamento pues pasaron por muchos ataques de naciones, pero ellos levantaban la espada. Y creo que es la verdad que dice Jesucristo, ¿verdad?, el que levanta la espada muere por la espada, ¿verdad? Y creo que por eso la nación de Israel a fuerzas, ni hoy en día ni en los tiempos de entonces va a poder ganar. No va a poder ganar. Y no depende quién tiene más bombas nucleares o quién tiene más poder, más apoyo de naciones. No tiene que ver nada con eso. Nunca se va a ganar a la espada. Si alguien, un grupo, una nación, y digo yo la nación espiritual de Cristo, ¿verdad?, va a ganar, va a tener que hacer por medio, hermanos, de la palabra de Dios, la convicción que hay un espíritu que da poder y fuerza, y Jesucristo que está ahí para apoyarnos a todo tiempo. Y por esto, hermanos, la iglesia, como vamos a ver más adelante, triunfó sobre el imperio romano. Ya el imperio romano se va a deshacer. Desafortunadamente, la iglesia, ahora que tiene autoridad, poder, libertad, lo lleva a un libertinaje. Y libertinaje no en su manera de vivir, sino libertinaje en interpretar la Escritura, y las prácticas y la doctrina de ella va a cambiar mucho desde este punto en adelante. Ok, vamos a terminar esta unidad, hermanos, viendo ahora la defensa contra los ataques. Esta unidad, la defensa contra los ataques. No es los ataques de la persecución imperial. Seguimos con los ataques, los ataques contra el imperio romano, pero ya no es los romanos atacando a la iglesia, sino que la iglesia atacando a el imperio romano. Los apologistas es lo que vamos a estar viendo aquí. La defensa contra los ataques. Antes era los ataques contra la iglesia, ahora es la iglesia se va a defender. Los apologistas. Los apologistas, hermanos, fueron personas que se dispusieron a tratar de hacer ver a los emperadores especialmente que la iglesia no era una amenaza como se estaba proclamando, ¿verdad? Como se estaba pasando, como decimos acá, el chisme. Se estaba pasando estos rumores que miembros de la iglesia eran caníbales, que tenían ciertas prácticas muy extrañas, no morales y cosas así. Entonces eso fue uno de los peligros que estaba viendo el imperio romano. Además, creo yo personalmente que los emperadores veían a la iglesia como una amenaza, ¿verdad?, de poder conquistar los territorios que se disponían, ¿verdad?, los emperadores. Sea como sea, los apologistas vinieron, hermanos, a tomar ese papel de defender la iglesia, y diferentes apologistas lo hicieron de diferentes maneras.
La palabra apología significa simplemente, hermanos, defender la palabra. Apo es atravesar. Si quieren ustedes la etimología de la palabra, apología. Apo es una preposición, atravesar. Logía es palabra, o de logia, o de logos, ¿verdad? Pero logia es la palabra. Entonces quiere decir atravesar la palabra, pero ya en composición quiere decir defenderla. Y estos hombres fueron varios. Voy a dar como 4 importantes y luego como 3 que no fueron muy sobresalientes. Sin embargo, hicieron, ¿verdad?, su papel en tratar de defender la iglesia. Ok, vamos a ver. Noten ustedes la defensa contra los ataques. En el 125 tenemos a Cuadrato de Atenas, 125 después de Cristo. Simplemente, hermanos, como ven ustedes, ellos defendió el cristianismo ante el emperador Adriano. ¿Se acuerdan de Severo y Adriano? Bueno, Severo comenzó su persecución y lo que vemos nosotros es que Adriano siguió, ¿verdad?, con esas mismas amenazas. Pero llegó el punto donde la iglesia, los líderes de la iglesia, se persuadieron, tenemos que inmediatamente dirigirnos a estos emperadores que están tratando de destruirnos. Defender, hermanos, el cristianismo es defender lo que uno cree. Ahora noten ustedes, el que sigue allí es Arístides de Atenas en el 140. Este fue un filósofo ateniense. Defendió también el cristianismo ante el emperador Antonio Pío. ¿Qué dije, hermanos? Que Antonio Pío fue el emperador más suave, más comprensible. No sé si fue por Cuadrato o fue que ya se están defendiendo, ¿verdad?, los miembros de la iglesia por medio de estos hombres sabios en la iglesia, y los emperadores están viendo ciertas injusticias. Él hizo, hermanos, Arístides hizo una apelación alrededor de 140 de que realmente el cristiano vive en amor, el cristiano quiere compartir amor, el cristiano está para hacer bien a su prójimo. Oran por los emperadores, oran por los reyes. Todo eso, hermanos, creo que tuvo efecto, ¿verdad? Para mi criterio en la apología de Arístides. Enseguida, noten ustedes, tenemos el más famoso de todos los apologistas, Justino mártir de Roma, en el 150. Él siguió, hermanos, defendiendo el cristianismo ante el emperador Antonio Pío. El libro, sus obras más poderosas son las de que se llama Apología. Defendió el cristianismo ante los judíos con su obra Diálogo con Trifón. Entonces está defendiendo ante el emperadores, pero también ante los judíos. ¿Qué es lo que está pasando? Es que por un tiempo, hermanos, el Imperio Romano no veía muy bien a los judíos. Pensaban que el judaísmo y el cristianismo estaban asociados. Inmediatamente el judaísmo comenzó, ¿verdad?, por muchos años a hacer propaganda en Roma de que ellos no tienen que ver nada con la religión
cristiana. Y ellos querían, hermanos, un estatus legal, vamos a decir, ante el Imperio Romano, y lo lograron. Entonces, lo que comenzaron a hacer los judíos es atacar también a la iglesia. Y es cuando vemos a Justino Mártir entonces defendiéndose, ¿verdad? Mucho contra estos ataques. Hacia el año 153 es cuando vemos Justino haciendo sus obras más fuertes. Tenía un discípulo, y vamos a hablar de al último y rápidamente, que se llamaba Tasiano. Tasiano es otro apologista. Tasiano. Él combinó los 4 libros del Evangelio en una famosa obra que se llama Diatesarón. Diatesarón. Se considera también como un grupo, ¿verdad?, enseñado por Justino Mártir. No defendió mucho, ¿verdad?, a la iglesia, pero sí, por lo menos, trata de presentar a Jesucristo como un hombre bueno que vino a enseñar paz, no hacer guerra directa con armas o mal, ¿verdad?, a ninguna otra nación. Justino Mártir, hermano, finalmente fue martirizado en Roma, más o menos como en el año 153, 54, y creo que tuvo mucho efecto, ¿verdad?, sus apologías. Por supuesto, se olvidó, ¿verdad?, los emperadores de lo que era el cristianismo, y otros siguieron, como ya vimos, hermanos, causando bastantes problemas. Vamos a ver estos 3. Ya hablamos de Tasiano. También, hermanos, un escritor, como dije, discípulo de Justino Mártir. Él era raro. No sé qué otra palabra. No sé qué tenía en contra del sexo, y no sé qué tenía en contra de las mujeres, y no sé qué tenía en contra de casamiento, pero eso lo rechazó severamente. Fue fundador de lo que llaman el encratismo, que quiere decir abstinencia total, obligatoria del sexo, no casarse, no tener nada que ver con nupcias. Conocemos algunas enseñanzas prácticas por otros escritores como Clemente de Alejandría, Eusebio, que dan algunas, alude que tenía mucha influencia de Marción y tal vez algo del gnosticismo. Tenemos a Miletón de Sardis, 169 al 180, y tenemos a Atenágoras en el 177. Miletón, hermanos, se consideraba obispo de Sardis. Él escribió más o menos en esa fecha. No se sabe mucho de su apología. Es muy limitada la información, pero otra vez, todas las apologéticas están tratando de hacer ver que realmente el cristiano, hermanos, es una persona que quiere vivir en paz. Atenágoras fue lo mismo, hermanos. Él escribió una epístola a Diógneto, hablando, ¿verdad?, de cómo la iglesia es una iglesia que está para vivir y hacer bien y hacer prosperar a las naciones y no dar nada en contra de ellos. Entonces aquí termina, hermanos, los ataques contra la iglesia y cómo se defendieron, ¿verdad?, la iglesia ante esos ataques.